Buenos días. Continuamos con la entrevista. Seguimos con la proyección, eh, que era la reducción anual de la pobreza de un 4%, la tasa neta de matrículas, el analfabetismo. Hubo una reducción del 1,4%, la inflación anual de lo que estaba en 7,9 fue reduciéndose hasta el 2005 en un porcentaje de 2,1, el crecimiento económico de 8,82 por ciento, y continuamos con esto. Este aspecto, bueno, yo agradezco su respuesta y concurro que en el Ecuador siempre ha afrontado problemas externos e internos y en muchas ocasiones, pero siempre existe una resolución ante tal conflicto. Y mediante los hechos históricos queda claro esto. Yo retomo la premisa inicial, ¿no? Estoy bastante interesado por lo que usted me ha departido sobre su partido político. Eh, Estoy intrigado, ¿no? Como que en cualquier institución debe haber jerarquías que formen el orden y respeto respecto a cualquier campo a tratar. Y me interesa saber cuáles son los principales procesos de democracia que se abarcan en el Partido Sociedad Patriótica, refiriéndome a las normas colectivas laborales, en el aspecto laboral. Repíteme la pregunta, ¿cómo en el aspecto laboral? Listo. Bueno, o sea, ¿cuáles son los principales procesos de democracia, ¿no? Que se ejercen a diario, Al que interno, se abarcan en el Partido Sociedad Patriótica? al interno del partido, ya te entendí, al Sí. interno del partido. Bueno, en nuestro partido se practica la democracia interna, y además, no solamente que los partidos políticos por su libre albedrío, sino que definitivamente está establecido en el Código de la Democracia, en el Código de la Democracia. Es decir, que como toda organización, ¿no es cierto?, necesitas de las cabezas que lo lideren, ¿sí? Como en una empresa, necesitarás del gerente, el subgerente, ¿no es cierto?, la secretaria, los directores departamentales y todo eso. De igual manera, en el partido político Sociedad Patriótica, ¿no es cierto?, a través de una democracia interna, ¿no es cierto?, que está reglamentada en el Código de la Democracia, se eligen a los máximos representantes del partido. Es decir, la primera cabeza del partido, de manera global, digamos, se llama el Consejo Ejecutivo Nacional, lo que nosotros llamamos el CEN, Comité Ejecutivo Nacional. Este Comité Ejecutivo Nacional está dirigido por el máximo líder, que viene a ser el presidente del partido, es decir, el presidente del comité. Luego hay un vicepresidente y hay los directores de operaciones políticas, director de la mujer, directora de la mujer, director de juventudes y así por el estilo. ¿Cómo se nombran a ellos? Se los nombra a través de democracia interna, repito. Entonces, en este caso, tú puedes revisar en el Código de la Democracia que se puede dar de tres maneras. Elecciones abiertas, cerradas o participativas. Nosotros últimamente hemos optado por la llamada, no participativas, representativas, perdón, repito. Hay tres formas de elección: la elección abierta, la cerrada y la representativa. Nosotros optamos por la tercera, que es la representativa. ¿Qué significa eso? Significa de que hay en cada provincia hay elecciones internas mediante votación popular, digamos, mediante votación de los miembros del partido en esa provincia, bajo la supervisión de delegados del Consejo Nacional Electoral, para que nombren a un delegado provincial. Entonces, así se elige el delegado provincial de Chimborazo, el delegado provincial de La Suay, de Guayas y de las demás provincias. Luego se llama una asamblea general, ¿no es cierto? En esa asamblea general participan cada uno de estos delegados y votan por la lista o las listas que se ha presentado para la conformación del Comité Ejecutivo Nacional. Recién hace mes y medio hicimos esta elección
porque había que renovar la directiva, y la actual directiva fue nombrada de la manera que te expliqué, y presidente del partido en este momento es Lucio Gutiérrez. La subdirección del partido está en manos de la ingeniera Rocío Borges. El secretario, le doy así los nombres, el doctor Nelson Massa, y así por el estilo, ¿sí? Entonces, estamos de esta manera. Es decir, en síntesis, en este momento te expliqué yo la dirección a nivel nacional del partido, cómo se elige la directiva nacional del partido. Luego de eso, entonces tienes tú la primera cabeza, ¿no es cierto? En la parte superior del organigrama encuentras al comité ejecutivo, que está liderado por el presidente del partido, que en este caso, repito, es Lucio Gutiérrez. Luego vienen las direcciones provinciales del partido. En cada provincia hay las directivas provinciales, que se eligen bajo el mismo sistema que te conversé, es decir, se puede tomar por elecciones abiertas, cerradas o las representativas. Entonces se elige de igual manera, de acuerdo al manual, de acuerdo a nuestros estatutos, las diferentes direcciones, de acuerdo a cómo fue el partido inscrito. Es decir, aquí se eligen una serie de directores, del director provincial, el subdirector provincial, la secretaria o secretario, el director de juventud, el director de operaciones políticas, el director de estructuras, los tribunales de fiscalización, tribunales de disciplina, tribunales de ética. De esa manera es lo que se conforma el partido. Pero de todas maneras, siguiendo al fondo del tema, nosotros tenemos como práctica la democracia. La democracia. Acá no está dada a dedo nada, acá nadie es dueño del partido, si bien el máximo líder es Lucio Gutiérrez, pero, ¿cómo se llama? Todos tomamos las decisiones. Claro que la decisión está en manos del líder máximo, ¿no es cierto? Necesitas quien maneje eso, pero de todas maneras no se da por dictadura, sino que definitivamente con el conocimiento, la decisión, la participación de los militantes del partido. Tiene razón. Todo debe poseer una estructura preestablecida, una distribución ecuánime para que cumpla un funcionamiento adecuado. Bueno, cito, según Ludwig Bertalanffy, el organismo vivo es un orden de sistemas abiertos, lo que se impone como una estructura duradera en un determinado nivel y así se sustenta. Asimismo, debe proponerse un estado equitativo para que la posteridad no deba remendarse errores que tienen disolución. Continuamos con la siguiente pregunta, que le dispongo a usted ya que fue uno de los actores principales y generadores de la solución ante los conflictos del año 2002. Bueno, debido a esto me intriga, ¿cuáles fueron los procesos o pautas que transcurrieron para conseguir el triunfo en la presidencia del año 2002-2003? Bueno, es compleja la pregunta pero bueno, te voy a explicar esto. Como Sí. sabes, se produjo ya a ver, primero, un líder político nace no por la voluntad de él, sino que definitivamente por las acciones, por el camino recorrido. Entonces, este involucramiento de Lucio Gutiérrez, esta unión con el pueblo para defenderle frente al atraco bancario, definitivamente le dio popularidad, le dio confianza en el pueblo ecuatoriano. Entonces, bajo esa situación, si uno se lanza de candidato ya, definitivamente tiene que realizar una serie de acciones que para el año 2002, ahora en el 2021, en las últimas elecciones, cambian, ¿no es cierto? Porque primero que aumenta el electorado, cambian las condiciones, pero de todas maneras, para que tú consigas ese objetivo, el objetivo que te has planteado en política, debes ir realizando una serie de
dar una serie de pasos, de acciones que hoy mucho se vincula la teoría y la práctica. Es decir, ya no puedes manejar la política como cuando yo era de tu edad. Como yo cuando era de tu edad, quien llenaba la plaza de San Francisco, tú te dabas cuenta que era el futuro presidente, ¿sí? Y ahí encuentras de la frase, ¿no? Por ejemplo, de Blasco Ibarra, dame un balcón, ¿sí? Pero hoy por hoy ha cambiado toda la situación, que ya debe ser manejado con mayor especialización, ahora con esto de las redes sociales, el aspecto tecnológico y todo eso, ¿no es cierto? Que, que implica, que implica también un manejo económico fuerte, una inversión, digamos, inversión dentro de tu campaña y todo este asunto. Es decir, es todo un aparataje, una maquinaria que está atrás, definitivamente. Entonces, si bien hay hechos coyunturales que te ayudan para que aparezcas en la arena política, sí, definitivamente, porque de esa manera el pueblo te conoce o te haces conocer, ¿sí? Es decir, tienes que producir un hecho que te permita conocer. Sea un hecho mayor o menor grado, sí. Aquí viene un ejemplo, tú que eres joven. Por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿quién le conocía a Herbas? Nadie. Era un desconocido, ¿no es cierto? Pero él manejó también esa red social que uno lo maneja, el famoso TikTok. Apareció vestido ahí de viuda, y eso llamó mucho la atención y eso permitió que le vayan encontrando y descifrando quién es Javier Herbas. Y Javier Herbas para mí fue uno de los triunfadores porque tuvo una alta votación, que de pronto esto le va a servir mucho para las próximas elecciones en el 2025. No te digo que gane, no puedo ser yo agorero en el tema, pero él ya es conocido en este momento. Puesto, bueno, muchas gracias, doctor Cristian Áviles. Debemos ver que todo este transcurso forma parte de un proceso arduo que se consigue con perseverancia y labor constante, ¿no? Y como pregunta de cierre, yo deseo saber cuáles son las pautas generales, principales para guiar un partido político según lo que usted puede apreciar y más o menos a un país en general, ¿no? Puesto que en el ámbito de integrantes de cada uno que los menciono, se diferencia en número de personas, en cantidad de entidades en caminar, en perspectivas y demás. Lo importante es de que ese partido político esté conformado por gente honesta, gente que comulgue los mismos intereses y el interés del país, porque primero debe estar el país, segundo el país, tercero el país, cuarto el partido político, quinto mi familia y al último yo. En cambio, date cuenta que los políticos, ¿qué hacen? Primero yo, segundo yo, tercero yo y al final el país, ¿sí? O su grupo, su grupillo, su partido. No. Nosotros vamos, primero es el país, segundo el país, tercero el país. Luego viene todo lo demás. Entonces, nosotros nos caracterizamos y quien entre, que sea un político honesto, debe ser una persona que hable con la verdad, que no mienta, ¿sí? Que no mienta y que definitivamente se conduela con por la necesidad del pueblo, de su pueblo. Alguien me dirá, eso es teoría. Sí, en la práctica, lastimosamente, quienes estamos ya en la política, vemos de que, ¿cuál es el objetivo fundamental de la política? Sí, desde el punto de vista romántico y desde la academia diremos que la política, su objetivo es buscar el bien común. Sí, pero vamos a la práctica misma
encontrarás que el objetivo fundamental de la política, y eso lo dicen los académicos, no lo digo yo, lo dice la academia, de que el objetivo fundamental de la política es alcanzar el poder y mantenerme en el poder. Ese es el objetivo fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que en la mayoría de los casos, ese poder, llegan al poder, se quieren mantener en el poder para enriquecerse en desmedro de las mayorías, es decir, valerse del poder para aplastar a los demás. Eso no es hacer política. La política sana, repito, es aquella política en la cual estoy en el poder para beneficiar a los demás. Utilizo el poder para dar mayor trabajo, para dar mejores condiciones de vida y así por el estilo. No para enriquecerme, no enriquecerme yo, no enriquecerse mi familia, o mi grupo, mi camarilla, o mi partido político. Bueno, nos ha permitido ver desde un ámbito objetivo los conceptos generales de democracia y para concluir con esta entrevista debo referirme a usted con mucho agradecimiento por brindarnos un espacio en su aglomerada agenda y recalcar que nos es un privilegio tenerlo con nosotros. Bueno, sin nada más que agregar, me permito... ¿sí? Ya. Muchísimas gracias, Cristian, por este espacio. Quisiéramos también pedirle un favor grande. Tenemos una encuesta dirigida a los miembros del partido político. Ya es únicamente de, ¿cómo es?, de enviarle. ¿Habrá la posibilidad que nos ayude de las personas que puedan contestar hasta el día miércoles? Bueno, sí, hasta el día miércoles. Andrán, ¿qué les facilito yo de la siguiente manera? ¿Qué te parece si me envían al WhatsApp, ¿no es cierto? Y ya como se utiliza la tecnología, le mando por WhatsApp al grupo que tengo del partido para que lo envíen y electrónicamente va donde ustedes. ¿Ok? Eso les facilitaría y obtendríamos mayor participación. Ya, porque él está realizando un formulario de Google, entonces sencillamente contestan. Claro, les envío a ellos, entonces ellos cogen y envían a los donde tengan que enviar y les llega a ustedes, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo este espacio que nos ha brindado. Hemos aprendido todos los días ese aprendizaje y nos hemos enriquecido realmente el día de hoy. Muchísimas gracias también a Huguito que nos facilitó su presencia aquí y estamos nosotros seguros que la información que el día de hoy nosotros tenemos en la entrevista va a ser totalmente de unas recomendaciones y conclusiones definitivas para el proyecto de grado que está realizando el joven. Más bien yo quiero agradecerle, gracias por la invitación y todo. Y le quiero conversar al chico y a usted una anécdota que lo va a motivar al joven. Cuando yo estuve haciendo mi maestría en política, justamente estaba yo creo que estaba yo ya por terminar, creo que estaba yo en materia de ciencia política 3 o ciencia política 4, pero bueno, de todas maneras, me tocó hacer una aplicación de la ciencia política a un partido político, Y yo durante mi vida lo había leído, había conocido a partir del 2000 a Lucio Gutiérrez, lo conocía, pero no cercanamente como ahora, al partido igual, pero no era militante y ni afiliado en nada, pero siempre fui afín al partido. Entonces yo en mi cabeza sabía los tejes y manejes del partido, pero de todas maneras tenía que hacer esta aplicación del partido, de la ciencia política a un partido político y justo así fue la suerte porque fue a través de sorteo que me tocó Sociedad Patriótica y lo hice. Y era un trabajo que, claro, que era de la maestría en la cual el profesor nos pedía toda esa aplicación y al final uno se transformaba en el asesor de ese partido y en el cual le ponía la proyección.
justamente fue en la época que cayó Lucio Gutiérrez, ¿sí? Y fue para las elecciones que venían, las nuevas elecciones presidenciales. Entonces, yo terminé concluyendo de que el partido llegaba a la asamblea con 24 legisladores. Entonces, cuando me tocó a mí exponer el tema, el profesor hasta se molestó conmigo porque me dijo que estaba loco, que estaba mintiendo, que como es esto, que siendo un partido que cayó, que por acá y llegaban 24. No les alargo el cuento, que el profesor, bueno, me puso 8/10, yo me contrarié, pero bueno, pasa el tiempo y le dije yo que la historia nos dará cuál es la verdad, y definitivamente la verdad fue de que llegaron las elecciones y el partido llegó con 22 diputados, es decir, yo me equivoqué solamente en 2, ¿sí? Entonces, lo que quiero yo con esto motivarle al chico de que esto me facilitó, este trabajo que lo hice, fue mi inicio para yo tener una vinculación con la esposa de Lucio Gutiérrez, que es la doctora Jimena, y porque ella yo logré una entrevista a ella, como esta entrevista que me está haciendo el muchacho, una entrevista con ella en ese tiempo era legisladora, y ahí nos conocimos y luego ya la historia me lleva a formar parte de su grupo cercano y me nombra a mí. Ella llega a la Asamblea Constituyente de Montecristi y pidió que yo sea su asesor político. Entonces, ese trabajo fue el que me llevó a ser asesor político de Jimena, a ser no solamente su asesor político, sino hasta el día de hoy. Somos muy cercanos, muy amigos, y me vinculó mucho más al lado de Lucio, dentro del partido y todo eso. Entonces, eso me facilitó para todo lo que vengo haciendo. Bueno, definitivamente es un gusto tenerlo con nosotros y me permito dar por finalizar esta reunión. Nos es gratificante saber que el Ecuador puede desenvolverse pese a cualquier dificultad que existe gente como usted que da un aporte en la sociedad para conseguir un mañana más prometedor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Un bonito día. Gracias. Muchas gracias. Buen día. ¿Quién era?